Ya estamos de regreso, es lunes, son las 8 en punto y es hora, es el momento justo y oportuno para una buena historia. Y en esta ocasión, esperando que te encuentres de maravilla en el lugar que te encuentres y estés haciendo lo que estés haciendo, en esta ocasión, en Relatos del Auditorio, te traigo una historia muy interesante que me hizo llegar Eric Gael Romero Rocha, y aunque se trata de una historia muy conocida dentro de la República Mexicana, me he dado la tarea de investigar un poquito más y he dado con datos que no he escuchado o que no se han escuchado en ningún otro lugar. Y es que la verdad, a pesar de ser originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, había escuchado esta historia pero no la conocía muy a fondo. Y de ser honesto, he de decir que tanto me metí en la historia de Eulalia que creo que me sugestioné un poquito con la misma, y el día que terminé de hacer la investigación no podía dormir. Por alguna extraña razón no dejaba de pensar en este personaje. No tanto porque me diera miedo, bueno, sí un poquito, pero más que nada porque me conmovió demasiado. Repito, me aterró un poquito, pero era una persona que de ser una excelente enfermera, pasó a ser una enfermera despreocupada, malhumorada y hasta terrorífica, ya que sus pacientes acaban muriendo, situación por la cual se ganó el apodo de la enfermera demonio, quien solo con la muerte se pudo redimir. Pues bien, sí, ya lo adivinaste, en efecto, te estoy hablando de la leyenda que encierra el Hospital Juárez de la Ciudad de México, la leyenda de Eulalia, la enfermera demonio llamada popularmente la planchada. Así que bueno, si te interesa esta historia, la verdad te la recomiendo. Quédate, que enseguida te la cuento. Comenzamos. Cuentos, mitos, leyendas, historias urbanas de terror, suspenso, drama. Son las historias que puedes encontrar aquí en Relatos del Auditorio. Usado como hospital de campaña durante la invasión de Estados Unidos a nuestro país, don Urbano Fonseca, uno de los regidores de hospitales, improvisó enfermerías en el claustro del convento, donde con esa misma urgencia que ha caracterizado etapas importantes en la historia del hospital, se improvisaron camastros construidos con madera de una plaza de toros contigua. Y fue así como los doctores Ladislao de la Pascua y Guillermo Santamaría, ayudados por 10 practicantes de la Escuela de Medicina y 20 religiosas hermanas de la caridad, dirigidas por Sor Micaela Ayans, atendieron a los heridos de las batallas de Padierna y Churubusco en el recién fundado Hospital de San Pablo en 1847. 25 años después, el 19 de julio de 1872, el nosocomio cambió su nombre a Hospital Juárez, como homenaje póstumo al presidente Benito Juárez, fallecido el día anterior. Desde su fundación, el Hospital Juárez ha tenido periodos francamente difíciles, pero también muchas épocas gloriosas. En 1880 no pasaba por su mejor momento, o al menos así quedó registrado en un artículo publicado por el poeta Juan de Dios Pesa, donde él mismo escribió: «Qué lúgubre es la entrada, qué triste los salones, qué miseria acusan las camas, los enseres, las ropas que tienen los enfermos, qué hospital, cielo santo, esto es peor que el infierno». En contraste, en enero de 1883 se inauguraron importantes obras de mejoramiento que lo posicionaron como uno de los mejores hospitales de la capital. En el periodo de 1847 a 1953, el Hospital Juárez funcionó como un hospital quirúrgico y en sus instalaciones se formaron los mejores cirujanos del país. De 1954 a 1985 se transformó en un hospital general, donde se prestaba servicio a la población de toda la República y se formaron recursos humanos en todas las especialidades. Con la inauguración, en 1970, de una torre hospitalaria de 11 pisos, se incrementó la capacidad y se mejoró la infraestructura al servicio de los pacientes. El 19 de septiembre de 1985, la torre de hospitalización se derrumbó a causa de los sismos que afectaron a Ciudad de México, causando la muerte de innumerables personas, trabajadores y pacientes. Buena parte del valioso capital humano de la institución,
representado en sus médicos y enfermeras, se perdió en el derrumbe y durante esa época de transformación. Fue aquí donde surgió la leyenda de Eulalia, una joven enfermera que prestaba su servicio en dicho nosocomio. Pero antes de adentrarnos en esta historia, es importante mencionar que existen muchas versiones de ella. Por ejemplo, una de estas versiones hace referencia a que la planchada era el espíritu de una mujer maldita, que tras un pacto con el diablo, aprovecha las noches para asesinar enfermos, asfixiándolos o suministrándoles medicamentos en altas dosis. Otras versiones mencionan que se trata de una enfermera que para calmar sus culpas visita a los enfermos en los hospitales de la Ciudad de México y les narra la historia de su amor, que termina en tragedia, desapareciendo al final, pero siempre luciendo muy arreglada y sobre todo con sus ropas perfectamente planchadas. Pero la leyenda más popular o más conocida es la que te voy a contar a continuación, una leyenda actualizada con datos verídicos de la época y de diversas fuentes de internet, así como del mismo Hospital Juárez. Lo único que no pude verificar fue su nombre completo, ya que en todas partes aparecía como Eulalia, sin apellidos. Si tú lo sabes o tienes manera de completarme su biografía, te agradecería me lo hicieras llegar en los comentarios de YouTube, TikTok o Facebook. La historia narra que en los años 80 había una mujer muy apasionada de su trabajo, y era una mujer que dedicaba su turno completo al apoyo de los doctores y enfermos del lugar, siempre portando su uniforme de enfermera perfectamente limpio y bien planchado. Pero un día todo cambió. Como muchas mujeres, cometió el error de enamorarse del hombre que no debía. Al nosocomio entró a laborar Joaquín, un joven médico, que parecía ser un buen hombre y que puso sus ojos en ella. Al ser muy atractivo, tenía a las mujeres del hospital locas por él, así que no le fue difícil enamorar y aprovecharse de Eulalia, quien no conocía la calaña de hombre en el que se había fijado. Eulalia puso sus ojos sobre un hombre que no tenía buena reputación en el hospital, ya que todos murmuraban que era muy coqueto y conquistador. Eso a Eulalia no le importó, ya que conociendo a sus compañeros como eran de envidiosos y de mala hazaña, se propuso enamorar a Joaquín y así demostrar que no era lo que los demás decían. Eulalia no descansó y no desaprovechó los momentos en los que se encontraba con Joaquín para demostrar el interés por su persona, más allá del sentido laboral, a lo cual Joaquín rápidamente correspondió. Pero algo no andaba bien, ya que Joaquín pidió a Eulalia que su relación no fuera abierta a los demás, es decir, que para cuidar de la reputación de Eulalia y del concepto en el que el personal lo tenía, nadie debía saber, nadie debía enterarse de su relación, hasta que fuera el momento adecuado para hacerlo. Eulalia estaba tan enamorada que esto no le importó, y sin más comenzó su relación con Joaquín, relación que le parecía muy vibrante y apasionante, ya que al ser a escondidas de los demás, estos no imaginaban lo que estaba por pasar. Eulalia se comprometió más con su trabajo, y los enfermos se lo agradecían, ya que siempre estaba muy feliz y al pendiente de ellos, aún de los que no eran su responsabilidad. El tiempo pasó, y su amor por Joaquín cada vez crecía más. Era tan intenso el amor que sentía por Joaquín que no soportó la felicidad que esto le provocaba y terminó confesándole todo a su mejor amiga. Esta, al escucharla, no quiso hacer sufrir a su amiga y decidió callar todo lo que ella sabía sobre el mal doctor y apoyó a Eulalia guardando su secreto. Pero no todo lo que brilla es oro, y ante un rayo de luz hay dos de oscuridad. Los rumores se comenzaron a dar entre los pasillos del hospital. Alguien comenzó el rumor de que Joaquín estaba jugando con Eulalia y ese rumor llegó a sus oídos. De inmediato Eulalia le reclamó a su amiga por haber difundido su secreto, pero ésta solo lo mencionó, que lo había hecho por su bien, que Joaquín no era el hombre que ella imaginaba, y en ese momento Eulalia decidió apartarse de su amiga. Eulalia le reclamó a Joaquín, pero éste la supo controlar y desmentir los rumores, y para prueba de su fidelidad y amor profundo hacia ella,
le pidió que fuera su esposa, a lo cual Eulalia, muy gustosa, aceptó. Pasaron algunas semanas cuando el joven médico le dijo a Eulalia que se tenía que ausentar del hospital por 15 días, ya que debía acudir a un seminario de actualización muy importante, pero este era fuera de la ciudad, que no se preocupara y que hiciera los preparativos de la boda, ya que a su regreso se casarían y abrirían su amor ante todos los demás. Eulalia le ayudó a preparar su maleta y a plancharle un traje muy fino y elegante que usaría durante su presentación del seminario. Eulalia continuó con su vida contando cada minuto y segundo para el regreso de Joaquín, su amado, y convertirse en aquella mujer más dichosa al contraer matrimonio, acallando así las voces de los demás. Pero a los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido con otra mujer con la cual usó el traje que ella muy alegremente le había planchado para casarse y que gozaba de una hermosa luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó en shock por un instante y por supuesto que no le creyó a nadie, acusándolos de malos compañeros y de envidiar su relación. Sin embargo, Eulalia quedó convencida cuando pasó más el tiempo, aquel tiempo pactado de su regreso, y lamentablemente no había señales de su amado. Pasaron los meses y Eulalia continuó trabajando, pero ya no era la enfermera bondadosa y amable que solía ser. Entró en una etapa de depresión que la llevó a ser fría, despreocupada y malhumorada. Muchas personas que la querían tanto se apartaron de ella, y enfermos a los que había cuidado como ella misma los dejó de atender. Algunos de ellos murieron debido a su falta de atención, ya que no les daba los medicamentos correctos o los necesarios para su rehabilitación. Debido a su desinterés y a los problemas que su actitud estaba provocando entre sus compañeros y los enfermos del ala bajo su responsabilidad, fue trasladada a la torre de especialización, donde debía estar al pendiente solo de la cuestión administrativa. Era el 19 de septiembre de 1985. Dando exactamente las 7:17 con 47 segundos, un fuerte sismo sacudió toda la ciudad, provocando que la torre de especialización, donde se encontraba Eulalia, se derrumbara. Muchos enfermos y personal de médicos y enfermeras murieron durante el sismo. Esa noche fue una noche muy trágica para todo el país. Otros como Eulalia quedaron muy heridos y fueron llevados rápidamente al ala de emergencia para su atención. Eulalia estaba muy mal física y anímicamente, pero sobrevivió al terremoto. Sin embargo, ya nada fue igual. Su situación anímica empeoró y ésta se desmoronó, cayendo en una situación de dolencias físicas y emocionales que rápidamente la estaban matando. Fue nuevamente internada en el hospital en el que por muchos años trabajó y a los pocos días simplemente murió con fuertes dolores en su cuerpo y uno aún más fuerte en su corazón. De Joaquín nunca más se supo nada. En cambio de Eulalia, con el pasar de los años, sus compañeros que aún trabajaban en el Hospital Juárez mencionaban que muchos pacientes comenzaron a recibir visitas a altas horas de la madrugada, que había una enfermera guapa de tez blanca, muy amable y con un uniforme muy limpio y bien planchado, que les daba sus medicamentos y que les platicaba de Joaquín, su gran amor. Sus compañeros piensan que el alma de Eulalia anda penando, ya que siente remordimiento por haber sido una mala enfermera en los últimos años de servicio, que se aparece en el hospital para atender a los pacientes como muestra de su redención. ¿Qué te pareció esta historia? La verdad es que es una historia muy conmovedora y es una historia que nos habla de amor, de ese amor que es un sentimiento tan hermoso que todos los seres humanos poseemos, pero es un sentimiento que debe de ser alimentado todos los días por nosotros mismos. Y eso es algo que se nos olvida siempre. El amor comienza desde nosotros hacia los demás, no al revés. Primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos antes de poner nuestros ojos en esa persona que nos interesa. Cuando una persona se ama a sí misma, es capaz de amar a su familia y a todos los que están cerca con ella.
Eso es algo que a Eulalia, nuestro personaje del día de hoy, se le olvidó o no conocía el amor propio. Pero lamentablemente hay personas con muy bajos instintos, como lo fue Joaquín, un hombre portador de una belleza masculina que enamoró y deslumbró a Eulalia, haciéndola perder su amor propio al conquistarlo y ganárselo a las demás, a sus compañeras, a quienes también estaban interesadas en él. Eso no es amor, eso es egoísmo y falta de valores y de principios. Pero yo no soy nadie para juzgar. A final de cuentas las personas actuamos por instinto y ese instinto fue la perdición de Eulalia. Te invito a que te suscribas. Te invito a que te suscribas y si esta historia te ha gustado, déjamelo ver en los comentarios. En tus comentarios en YouTube, TikTok, Apple Podcasts, iVoox o en la plataforma de tu preferencia, donde sea que tú escuches podcast. Tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 8 horas, hora de México. Así que, bueno, sin más, nos estamos viendo. Que tengas una linda noche.